Buenas noches, feliz sábado. Tengan todos ustedes. Gracias por estar en la clase. Es muy bonito poder verlos, saber que están aquí y, y desde ya agradecerles. Bien, vamos a continuar entonces con el estudio que había empezado la semana pasada. Y ¿alguien recuerda cómo era, de qué hablábamos? Si alguien voluntario quiere o voluntaria dar un resumen, pues está bien. De hecho, aquí tengo lo que habíamos estudiado la semana pasada. ¿Alguien? Eh, bueno, hablaste del darwinismo, en sí de los estudios de Darwin. Mencionaron todos los dos libros que él hizo, El origen de las especies, El origen del hombre, y bueno, nos centraste en ese libro del hombre y cómo él pues definía al hombre y la mujer, y él veía que pues el hombre era superior, ¿no? Y que eso fue como una herencia prácticamente en las siguientes generaciones. Y casi al final hubo bueno, no al final, sino creo que a principios del siglo XX, una mujer, eh, Elisa Bartz, algo así, no recuerdo bien. Y ya, y bueno, ella empezó a refutar todas esas teorías de Darwin. Ahí está, Elisa Bartz, ¿no? Entonces, se habla un poco también bueno, digamos, estos grupos que tienen también los mismos pensamientos que Darwin y que conforman todo digamos, este conflicto, ¿no? Hoy que tenemos entre el bien y el mal y que obviamente también es parte del mensaje de nosotros. Amén. Entonces, tal como lo dijiste, el tema justamente trata de eso, de de ese pensamiento de inferioridad de la mujer. Y enfatizamos bastante en eso, en cómo eso impactó en la ciencia de esa época y que no quedó enterrado allí cuando pasaron los años y entramos al siglo pasado. No, ese mismo dogma darwiniano continuó, tal vez no con la misma fuerza o ímpetu que, que en esa época, ¿ya? Y la puse ahí como época, la época victoriana, pero sí también hubieron muchos obstáculos tal vez para la ciencia y el avance debido a esos pensamientos, ¿ya? Y también leímos sobre, bueno, alguien lo texteó allí, ¿no? En el grupo sobre el ideal romántico, el ideal de amor de pareja en ese tiempo y no había cambiado mucho en el tiempo pasado como en el tiempo de hoy. Y era siempre esa subordinación, ¿no? Esa inferioridad siempre de la mujer por encima, por debajo del hombre. Entonces ese pensamiento así, eh, muy patriarcal. Y también nos quedamos acá en 1920, donde dijimos que hubo todo un proceso acá, donde también Elisa, esta feminista, defensora de los derechos humanos, eh, tuvo, tuvo bastantes, voy a decir así, como contraargumentos, ¿no? Contraargumentos contra Darwin. Eh, y algunos de esos contraargumentos fueron muy alabados o muy aceptados por algunas revistas reformistas del tiempo o progresistas, ¿ya? Pero ya cuando se trató de la ciencia, resistieron bastante a aceptar estas pretensiones de ciencia, perdón, estas pretensiones que ellos le llamaban así, ¿no? Pretensiones de ciencia, ¿ya? Pero aún así, muchos escritores se acercaron bastante a las ideas que tenía Elisa Born
Y, pero ciertas áreas de la ciencia no, permanecieron bastante obstinadas, ¿no? O cerradas a un cambio. Entonces, una de ellas fue la teoría evolutiva, ¿no? Entonces, luego de que Gamble o esta feminista muere en 1920, también dijimos que Estados Unidos otorgó el derecho al voto de la décima, ¿cómo es? La once décima, la enmienda, no Décima recuerdo si, primera. sí, creo que sí. Cuando otorga el derecho al voto femenino, entonces eso fue como que dijimos que también pues ocurrió en ese tiempo, ¿no? Y después siguieron otros países. Pero después de todo, las ideas y de todo, de la muerte de esta feminista, los investigadores siguieron obsesionados por esa diferenciación, ¿no? Por esas diferencias por respecto. Y sea como sea, o al menos buscaron maneras para reformar ese dogma de toda esta era darwiniana o esa era victoriana, de que de alguna manera los hombres eran mejores que las mujeres, ¿ya? Entonces, Angela Saini, justamente en su libro, ella recorre de una manera bastante persistente o exhaustiva algunos de los lugares bastante comunes en cuanto a esa diferencia que se hace, ¿no? Entre sexos, que son bastante aceptadas hoy en la actualidad. Y una de ellas que muchos enfatizan es la debilidad física de la mujer respecto al hombre, ¿ya? Es una que es bastante persistente. La otra que enfatiza bastante Angela Saini es esta diferenciación de cerebros, ¿ya? Em, la debilidad física, la diferenciación de cerebros, y la otra es que los hombres son más promiscuos o más activos sexualmente que las mujeres. Entonces, ella en su libro va a abordar esos asuntos, ¿ya? Siempre tocando la parte de la ciencia, que dijimos que estamos viendo argumentos o estoy tomando bastante información del libro de Angela Stein que se llama Inferior. Entonces, y a mí me sorprendió, no me sorprendió en sí, tal vez un poco, leer eso porque eso es en la actualidad, pero viene persistiendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Esa inferioridad de debilidad física o esta diferenciación de cerebros, por ejemplo, ¿no? Que nosotros estuvimos estudiando por un buen rato, que eso no era así, pero que persistía y seguía persistiendo en la actualidad. Entonces, cuando se llega aquí en la línea, cuando llegamos desde el tiempo 1920, hay una oleada bastante fuerte de descubrimientos apuntando a un asunto. Y ese asunto es el asunto de las hormonas. Hormonas. Ok. ¿Ya? Entonces, van a llegar varias investigaciones, estudios, quieren entender cómo es ese asunto de las hormonas. Pero empiezan a surgir estudios también sobre esa diferenciación de sexos, ¿ya? Llevando esto de las hormonas, este asunto, a la diferenciación de sexos. Entonces, pero esos estudios que se están dando aquí empezaron o fueron influenciados por estudios que se hicieron o experimentos que se hicieron en 1840, en esta época, ¿ya? En el 46 y así, en toda esta época. Entonces, hubieron estudios de personas que empezaron a hacer y a querer acercarse a entender eso. Entonces, hubieron muchos que fueron influenciados por esos estudios. Pero para entrar un poquito al asunto de las hormonas
y ver cómo ha persistido ese pensamiento darwiniano, ¿no? Más tarde vamos a ver los cromosomas, que también de una manera muy sutil, ese pensamiento darwiniano continúa así como una gota, ¿no? Que cae y está ahí haciendo hoyito. Entonces, quiero compartir pantalla para que leamos un experimento que la autora lo menciona en el libro. ¿Cómo, ¿Cómo comenzó esto? Y tal vez ahí pues discutimos un poquito y veamos si esto también ha cambiado hoy en la actualidad. Bien, entonces voy a compartir la pantalla para que me ayuden a leer. Ah, acá. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Voy a poner esto en pequeño. Ahí. Acá. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? Yo Ok, adelante. empiezo. ¿Puedes leer todo lo que es acá? Mira, te digo, el experimento 1 hasta donde está la pregunta. Bueno, experimento 1. En 1849, un experimento reveló que quitar las gónadas a unos gallos hacía que la carne de estos fuera más tierna, lo que los convertía en una exquisitez muy popular. Se les llamaba gallos capones y eran diferentes a los gallos normales. Eran más dóciles. Su cresta era más pequeña de lo habitual y tenían unas barbas extremadamente rojas debajo de las mandíbulas y se preguntaban por qué esto era así. Continúa. Hasta acá, hasta abajo, hasta la última pregunta. Ah, perdón. Por tanto, un profesor llamado Berthold tomó unos testículos de unos gallos normales y los trasplantó a unos gallos capones. Y estos volvieron a adquirir una apariencia de gallos normales. Tantos los testículos como ellos sobrevivieron. Para ese tiempo esto era algo asombroso y no se podía explicar. ¿Qué había en las gónadas que provocaban este cambio? Bien, ¿quieres opinar sobre esto? ¿Algún comentario? Si no, no hay problema. Bien, No. entonces, ok, bien. Entonces, este es un ejemplo de un experimento que se hizo en ese tiempo, haciendo, como bien lo dice ahí, ¿no? Experimentando, quitando las gonas o los testículos de los gallos, hicieron ese cambio y vieron que los gallos volvieron a estar normales. O sea, había una diferencia, pero todavía, o sea, en que tengan gonas y en que no tengan, había esa diferencia y ese comportamiento diferente. Entonces, pero todavía no había más que preguntarse, ¿por qué se da esto así? ¿O por qué es así? Entonces, en ese tiempo, ¿no? Pero hay otro experimento que también la autora lo sugiere y es el siguiente. Vamos a ver, vamos a leerlo. Creo que sí, ¿verdad? Le di al otro, sí. ¿Alguien más quiere ayudarme en la lectura? Te ayudo. Ok. En 1981 hubo otro experimento realizado por otro profesor francés. Había una sospecha de que los testículos podrían tener alguna especie de sustancia que no conocían, pero que daba virilidad. La escritora dice que este francés llamado Charles Brown intentó probar esta hipótesis por la vía rápida, inyectándose repetidamente una poción a base de sangre, semen y el jugo de los testículos machacados de conejillos de Indias y perros. El profesor afirmaba,
aunque sus conclusiones nunca fueron comprobadas, que ese cóctel le proporcionaba fuerza, resistencia y claridad mental. No tardaron algunas revistas para decir que esto era como una especie de pentáculo del rejuvenecimiento. Más tarde, los investigadores realizaron experimentos similares utilizando juegos femeninos extraídos de los ovarios de conejillas de indias y afirmaron haber obtenido un efecto feminizante similar. Con el tiempo se descubrió que que los jugos secretos contenidos en las gónadas femeninas y masculinas eran unas sustancias químicas concretas a las que se denominó hormonas. Qué pérdida de tiempo. Bien, bien. Pero la idea, ¿no? La idea de que cómo comienzan esta idea y comienzan a asociar ese asunto de hormonas con la fuerza, con la virilidad y con la, ¿cuál era la otra palabra que decía? La agilidad mental, ¿ya? Entonces, comienzan ese asunto así. Entonces, ya más tarde, como una década después, voy a poner aquí 1930, no sé si yo tengo la cita, déjenme ver que no me fijé. A ver, creo que sí, tengo la cita para Eran, mejor que... me Ujú. parece que eran 1800 y algo los experimentos. Sí, los experimentos sí, pero ya ahorita estamos entrando ya después de 1920, 1930, pero los experimentos sí. Ah, Ahorita sí, estás en el centro. Ah, ay, lo quité. Voy otra vez. Otra vez, ahora sí. 1930. Bien. ¿Alguien quiere ayudarme en esta lectura? Leo, Edith. Adelante. En un artículo publicado en la revista Lancet en 1930, se informa de que un paciente a quien habían tratado con testosterona aseguraba que sus músculos eran más firmes y se sentía más combativo. Otro hombre de 60 años podía hacerse 36 hoyos de golf en un día sin experimentar fatiga. Se empezó a asociar la testosterona con lo que se entendía que eran cualidades masculinas: agresividad, fuerza física, buen intelecto y virilidad. Al año siguiente, una investigadora publicó un artículo sobre las hormonas femeninas. La feminidad y el embarazo, se dice que bajo su influencia, las mujeres tienden a desarrollar una actitud más pasiva y emocional, menos racional ante la vida. En los primeros días de la endocrinología, lo que significaba ser masculino o femenino aún se basaba en viejas ideas victorianas. Perdón. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? Tenía el micrófono apagado. Gracias por la lectura. Esos son simplemente cambios fisiológicos, ¿no? Alteras
el sistema, mm, ¿cómo se llama el sistema? Ahí se me fue. Ah, se me fue el nombre. Hormonal. No hay un sistema, otro más completo. El sistema endocrino, dice. Eso, el sistema endocrino. Entonces, y automáticamente, pues tú tienes todos esos síntomas, digamos, ¿no? Es más, no necesitas inyectarte nada, simplemente tienes una situación estresante y tus hormonas pueden o aumentar o disminuir, depende de cómo tú afrontes la situación, digamos, ¿no? Todo eso va cambiando. Pero atribuir esto a masculinidad o feminidad, a mí me parece simplemente como una excusa, como tú usas la ciencia para probar una idea tuya, en vez de que la ciencia descarte esa idea que está errada, digamos, ¿no? Ok, entonces, justamente ese punto, ¿ya? Están empezando estos estudios, todavía hay una década más, y continúan con estas ideas allí, ¿no? Porque el asunto de las hormonas se está entendiendo mejor, pero corren esos mitos sobre las hormonas sexuales, ¿ya? Las hormonas femeninas hacen a las mujeres más femeninas y vamos a atribuirles esas cualidades que las mujeres intrínsecamente tienen, ¿ya? Recordamos que esa parte, este mito, ¿no? Corría en este tiempo, el hombre es mucho más inteligente y la mujer, pues, su inteligencia no es el asunto ya del estudio y eso, sino que ella es amable, es linda y eso, ¿no? Entonces, toda esta idea se está formando en ese binarismo, ¿ya? Y las hormonas masculinas hacen a los hombres, como ya no leyeron allí, ¿no? Más fuertes, más viriles, em, más inteligentes incluso, ¿ya? Entonces tenemos las dos hormonas. ¿Cuál es la hormona femenina? ¿Recuerdan? Ujú. Estrógeno. Exacto. Vamos a ponerlo. El estrógeno. Entonces, bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? No sé si, yo creo que estrógeno lleva acento en la... Estrógeno en la No. acá. No. Ok. Bien, entonces, tenemos estas hormonas masculinas. También andrógeno, que es masculina, y la progesterona y el estrógeno, que también son femeninas. Entonces, ya que los andrógenos solo lo produce, o ya que la testosterona solo la produce los hombres y el estrógeno solo la producen las mujeres, después de todo, entonces sí constituyen el concepto de masculinidad y feminidad. Porque tiene que ser de otra manera, porque tiene que cambiar, si estamos viéndolo claro, ¿no? Entonces, ese pensamiento aquí, porque tenemos este asunto binario, solamente dos cosas, ¿ya? Femenino y masculino. Femenino es así, masculino es así. Dos hormonas. Tales hormonas que estamos viendo acá, el estrógeno es solamente para las mujeres y la testosterona es solamente para los hombres, porque tiene que ser diferente. Entonces corre todavía este asunto, ¿no? Y en este tiempo se está viendo eso. Entonces entran muchas, por ejemplo, la autora sugiere esto también, de que muchas farmacéuticas creían que podrían, por ejemplo, comercializar o incluso aislar hormonas sexuales para hacer a la gente más femenina, para hacer a la gente más masculina, ¿ya? Entonces, quiero hablarles un poquito de las hormonas, un poquito de historia de las hormonas. Bien, los griegos consideraban que el testículo era el testigo de la virilidad, ¿ya? Y que el ovario era simplemente el testículo de la mujer. Y que obviamente ese testículo de la mujer está asociado de alguna manera con la preñez, con la menstruación.
Y eso lo pensó así, ¿quiénes? Los griegos, los romanos y los egipcios. Esta idea así cerrada, ¿no? No fue hasta más tarde, siglos más tarde, el siglo XVII, cuando el ovario empezó a llamarse femenino y le asignaron siempre esa función de reproducción, ¿ya? Y todo. Y con esa idea que yo sé que es muy popular en este tiempo y que eh, la sabemos, ¿no? Era que el útero era como regar el útero de la manera de un jardín, ya saben, ¿no? Para que el suelo es fértil y el semen es la semilla y eso pueda germinar, dar fruto. Entonces, esa idea, ¿ya? Que se tenía de que lo mismo, ¿no? Asociado con virilidad, fuerza y todo eso. Entonces, esa era la idea en ese tiempo. Ahora, cuando llegamos a esa época, se está diciendo lo mismo. Empiezan a ver las gónadas y dicen esto produce fuerza y produce virilidad. Cuando se llega al siglo XX, ya surgen, al siglo XXI, perdón, y en 1920, la segunda década, entonces ya empiezan a cuestionarse los científicos si todo aquello, todo eso, puede estar equivocado. ¿Será que no es así? ¿Ya? Entonces comienzan a surgir estudios que cuestionan lo que los científicos daban por sentado y decían esto puede estar equivocado. Entonces ya cuando llegan a 1930 y lo que leímos, todavía aseguraban eso, ¿no? De que la testosterona daba esa habilidad, ¿no? Y que los músculos eran más firmes y todo eso, ¿ya? Entonces, se empezó a asociar todo eso con cualidades masculinas, física y todo ese asunto. Entonces, en conclusión, en este punto, estos investigadores apuntaban así cerrado que las hormonas sexuales afectaban en la conducta a los hombres. ¿Por qué? Porque los hacía más fuertes y más viriles. Y las hormonas femeninas también impactaban en la conducta porque las hacían mucho más femeninas, delicadas, amables y todo eso. Entonces, pero luego las personas comienzan a preguntarse, ¿y qué pasa? O los científicos comienzan a preguntar, ¿y qué sucedería si esto, por ejemplo, no fuese así? Por ejemplo, el asunto de la intersexualidad. ¿Qué pasaría si esto hubiesen variaciones? O sea, empiezan a surgir estas ideas. César, ¿tienes la manito levantada? Sí, no, yo solamente quería decir algo y es que recordé que las mujeres producen testosterona durante el embarazo también y tiempito después del embarazo. En realidad, las mujeres y los hombres tienen tanto testosterona como estrógeno, pero en menor proporción, depende de Exacto, sus necesidades. Se produce de acuerdo a situaciones. Por ejemplo, cuando un hombre pasa por una situación emocional difícil, produce mucho más estrógeno, ¿no? Y por eso, por ejemplo, hay estudios nuevos que dicen que los hombres tienen, que presentan conductas suicidas, autosuicidas, así como que autolesivas, que tienen una mayor producción de estrógenos. O sea, depende de la condición, no solamente durante el embarazo. Pero entonces Exacto. estás avalando la teoría, ¿no? De esos científicos porque estás relacionando las emociones con el estrógeno. Ya, depende, por eso digo, depende de situaciones. No necesariamente del estrógeno, no se avala sino mi punto es que tanto los hombres como las mujeres tenemos hormonas testosteronas y estrógeno, pero en diferentes proporciones, y esas proporciones varían de acuerdo a las situaciones en que enfrentamos la producción. Tu cerebro elabora más de acuerdo a la situación que tú afrontas más, digamos. O sea que el asunto del emocional tiene juega un factor, es un factor muy importante. Claro, es el sistema endocrino, ¿no? También regula las emociones ahí, y el límbico también. Edurne, ¿tienes la manito Pero no levantada? es
pero no es determinante, o sea, ese es el punto. ¿Ok? Sí, yo creo que no se cuestiona, o sea, que tanto la testosterona como el estrógeno tengan que ver eh, con cambios emocionales o cuestiones, porque somos una persona integral. El tema es cuando se habla de que alguien es más inteligente o menos inteligente, Mm. eso se pone en juego eso, la inteligencia, y yo creo que se basa, eh, se distorsiona mucho cuando hablamos de binarismo, no Mm, personas gestantes o personas que tienen ciertas características físicas, fisiológicas, o hormonales. eh, Nuestra cabeza, eh, o sea, ya sé que esto es una línea de tiempo, pero pensaba, ¿no? Referido a esto, que si no podemos sacarnos de la cabeza el binarismo, le vamos a encontrar sentido a cosas exacto. que no tienen sentido, ¿no? Eso. Exacto. Sí, muy bien tu comentario. Justamente esa es la idea, ¿no? De poder recorrer esta línea. Porque a medida que la ciencia va aumentando y van surgiendo los estudios y nace ya el asunto de la... Lo anoté. No lo anoté y lo olvidé. Pero que comienza más, ¿no? A entender este asunto ya del sistema endocrino y todo esto. Justamente eso. Si todavía se sigue pensando de esa forma, de que hay una diferencia entre sexos, entonces vas a tratar de traer eso para tratar de entenderlo sin quitar estos conceptos, de desarraigar estos conceptos. Entonces, lo que justamente nosotros tratamos de hacer hoy día con el sistema o con cualquier otra situación, ¿no? Tratar de quitar o tratar de cuestionar, ¿ya? Esos patrones de pensamiento. Y por eso traje esa idea de que ahora lo femenino y lo masculino, ese sistema binarismo es así porque es así. Entonces, si vas a entender que hay masculino, hormonas femeninas, entonces, ¿por qué? Porque puedes, no tiene sentido que sea diferente. Pero a medida fue pasando el tiempo, para sorpresa de los científicos, podría decirse, ¿no? Empezaron a ver, como dijo Solange, pequeños niveles o niveles significativos de andrógenos, por ejemplo, en las mujeres, de estrógeno, por ejemplo, en los hombres, ¿no? Empezaron a ver ese asunto, por ejemplo, o las personas que decimos hoy, ¿no? Las personas intersexuales, que pueden ser muy masculinas, femeninas al mismo tiempo, o no del todo, o un poquito. O sea, es toda esta variación, ¿ya? Y durante mucho tiempo, y eso me pareció un poco gracioso a la vez, pero terrible, ¿no? Porque durante mucho tiempo algunos científicos llegaron a pensar que las hormonas sexuales femeninas, tal vez, solo tal vez, aparecieron en algunos hombres porque las habían ingerido, de alguna manera las habían ingerido. Entonces, era tan difícil creer que podía haber esa variación. Incluso em, hubo personas o una persona en sí que lo único que decía, ¿no? Que lo único que el estrógeno podría hacer, o sea, o producía en los hombres, era una desviación de la masculinidad, era una tendencia a lo femenino, era una tendencia o inclinación a la homosexualidad. Entonces, vean cómo se iba distorsionando este asunto, porque se piensa de que hay fuerza, hay virilidad, y si no la tienes, y si tienes de lo que es débil, entonces tú eres débil, o tú eres, o lo que es débil se cree en este tiempo, ¿no? Que las mujeres, y se sigue creyendo en muchos casos, de que la mujer es más débil
el hombre inferior. Entonces continúa esa inferioridad en estos estudios que se están haciendo en este tiempo. Entonces, les llevó bastante tiempo, ya en 1949, por ejemplo, imagínense, hasta aquí, 1900, yo creo que aquí no se mira por el foco, ¿verdad? Vamos a poner chiquito. 1949. Sí se ve un poquito. Ok, en 1949 ya empezó a ser contrarrestada esa ortodoxia darwiniana o ese dogma darwiniano, ¿no? Y luego, ¿qué viene? ¿Qué viene después, por ejemplo, en 1960, la década de los 60, la década de los 70, que hemos estudiado bastante? El Stonewall, bueno, ya las revueltas, ¿no? En Stonewall. ¿Y eso qué trajo? Imagínense con este tema, ¿qué trajo todo ese asunto? Esta revolución, el feminismo y todo, o sea, fueron estas décadas, pienso que fueron muy cruciales para llegar a contrarrestar aún más, ¿no? Porque fue una revolución en la noción científica de lo que significaba ser mujer y ser, o sea, femenino y masculino. Entonces, esa idea de lo que significa ser una mujer comenzó a ser contrarrestado, o mejor dicho, irrumpió con mucha fuerza en la segunda ola del feminismo. Y ahí es donde empezamos nosotros a encontrar libros de muchas feministas, ¿ya? Y las universidades, por ejemplo, comienzan a graduar mujeres biólogas, mujeres antropólogas, científicas, incluso psicólogas, maestras. Entonces, ya las investigaciones ya no están hechas por los hombres, ¿sí? Ya no vienen estas investigaciones directamente de los hombres, sino que ya hay mujeres que están escribiendo y que están entendiendo y le dan un nuevo giro al ámbito científico. Entonces, ya las mujeres habían participado, ¿no? De una forma bastante activa, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, y ahí empiezan a ver que dicen, ok, ya no queremos volver a ese rol, ya no queremos ser esposas sumisas, ya no queremos ser obedientes, ya no queremos complacer, como decía el poema de Ángel Coventry, creo que era, ese ideal darwiniano de la mujer sumisa, ama de casa, que complace al hombre en todo. Entonces ellas dicen, ya no, nosotras queremos independencia, queremos trabajar afuera, queremos salarios justos, queremos controlar la maternidad, queremos tener divorcios, queremos ser libres, queremos, eh, en sí, toda esa revolución que se dio bastante en ese tiempo, ¿no? Y yo quiero leerles lo que decía Friedan, por ejemplo. ¿Se acuerda de Betty Friedan? Friedan. La mexicana. Es una psicóloga estadounidense que es feminista, ¿no? Que escribió el ensayo de la mística de la feminidad. Mm. Sí, ¿no? Sí nos acordamos de ella. Y ella afirmó que las mujeres eran infelices porque el sistema las obligaba a priorizar el cuidado de los demás frente al propio suyo. Y de ahí partió con un montón de ideas qué significaba eso. Simone de Beauvoir, por ejemplo, que fue otra que impactó mucho en este tiempo de la segunda ola del feminismo, y ella decía que la biología no justificaba los roles de género. No se nace mujer, se llega a ser mujer. Y el género es un constructo social. Entonces, imagínate con todo ese conocimiento, ¿ya? Empezaron a cuestionarse y ya no. Hay algo que está mal con la biología, con el asunto que estamos tratando de entender. Entonces, hoy entendemos que hay una diferencia, en ese tiempo empieza a hablarse ya de género y el género, ¿no? Hoy sabemos sexo, género, ¿no? Y que no todo, hay una diferencia, ¿no? Que no todo está
no todo está encapsulado por ese binarismo. El sexo, estamos hablando de un paquete, ¿no? De genes, de hormonas, estamos hablando de algo específico, pero ya el género se vacía un poco más, ya estamos hablando de un constructo social, estamos hablando de una identidad, y esto puede estar determinado de muchos factores, donde vives, la educación que tienes, la cultura, todo ese impacto estereotípico de la sociedad, todo eso impacta, ¿no? Entonces, em, lo que en sí, o la idea de lo que yo quiero mostrar es que incluyendo, podemos ver que todo este pensamiento, ¿no? De femenino, masculino, de un rol específico, de debilidad, de fuerza, de masculinidad, y todo ese asunto, o el asunto por ejemplo, de todavía hoy día pensar de que si comes huevos, o perdón, no es huevos, es testículos, si comes o gónada de los animales, de cierto animal, por ejemplo, de un toro, te vas a hacer más fuerte o vas a tener más virilidad. Yo no sé si ustedes han escuchado de eso, pero yo sí. Y lo escuché también de niña y todo eso, y incluso me fui a googlear a ver si alguien todavía piensa de esa forma, y decepcionadamente sí. Entonces, esa idea, ¿no? De que hay fuerza, hay virilidad, pero más lo estaban asociando con ese concepto sexista de inferioridad, de que el hombre es más fuerte, más inteligente, perdón, y más viril. Y allí empieza a adaptar toda la ciencia y empieza a recorrer todo este campo de la ciencia en este concepto. Y es bien difícil para muchos poder desarraigar ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Simplemente lo vimos, por ejemplo, en el mundo del ateísmo. Esas ideas, ¿cómo impactan en el siglo XXI en muchas mentes y en muchos pensamientos, como por ejemplo el ejemplo de los ateos o los cuatro jinetes, ¿no? Y también esa idea, ¿no? De que las mujeres, por ser lindas, son las que controlan la sociedad, por ser pavas, es feo usar esto, pero llevando este pensamiento sexista del tiempo pasado, eh, o, por ejemplo la racionalidad, ¿no? No cabe en ella, o todo ese asunto de la manósfera en línea, nos puede decir mucho de cómo las ideas darwinianas continúan, o estas ideas continúan perpetrándose. Ese odio en línea hacia las mujeres, esa misoginia, o toda esa oposición completamente abierta al feminismo, o simplemente, recuerden, ¿no? Los hombres son de Marte, los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, o no sé si es al revés, pero este asunto, todo eso que cae así como pic, pic, como gotitas, continúan explayándose más y más, y solo demuestra una vez más cuán arraigados están estas ideas darwinistas, o en el darwinismo social, como Tess lo mencionaba, ¿no? ¿Algún pensamiento o algún comentario? Yo pensaba cuando en uno de los Vespers, me parece que fue, Tess Lambert habla sobre digamos que el tema de gestar era una de las posibilidades que tenía una persona de ser, de, de, de crear, ¿no? Y, y no que era que las personas gestantes eran, era la posibilidad, la única posibilidad que tenían de crear. O sea, podían elegir, este, no sé, ser en la arquitectura, crear cuadros, crear
y, o también o no gestar, ¿no? Entonces es diferente tomarlo así, es muy importante este pensamiento porque en el pensamiento binarista, binarista creo que se llama, no sé, eh, ¿Sí? se toma muy importante, o sea, se divide así, o sea, las personas que pueden gestar son las femeninas y las que no son las masculinas, o sea, esto también es como muy, y tiene que ver también con lo hormonal, ¿no? El gestar, muy, 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 ¿cómo se llama? Unido a eso. Entonces, eso también, ¿no? Me hacía acordar a eso, ¿no? Si no, y pensaban, si nuestra cabeza pudiera este, entender que no se trata de esto, ¿no? Cambiarían muchos conceptos, sería muy diferente eh, cómo entenderíamos a las personas, yo creo que cambiaría muchísimo la relación, no sé cómo decirlo. Es como muy, me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo sería si pudiéramos entender que no Dios no creó un mundo binarista, ¿no? Sería muy diferente para mí. Creo que la misoginia que tenemos sería más fácil de desarraigar también. Sí. Ahorita, Justamente, ajá, adelante. eh, de hecho, hace poco estaba escuchando a un antropólogo. Este, bueno, estaba hablando con un chico y este chico le dijo, todas las mujeres son iguales. Entonces le dice, descríbeme una mujer. Entonces le dice, bueno, una mujer tiene las caderas anchas, el pelo largo. Entonces le dice, espérate, ¿todas las mujeres tienen el cabello largo? Yo no sé, nunca he visto que todas las mujeres tengan. Y él dijo, no, pero sí, sí, pero eso no lo puedes afirmar. Dime una estadística que me diga que todas las mujeres tienen cabello largo. Un estudio que diga cuántas mujeres tienen cabello largo, si en la mayoría, porque él decía que son. Después ya se tuvo que corregir, diciendo, bueno, la mayoría. Después le dijo, pero todas las mujeres tampoco no tienen el mismo cuerpo. No todas las mujeres, a veces hay mujeres incluso que tienen hasta bigote, hay mujeres que tienen un poco más de espalda, hay mujeres que sus caderas son menos anchas. O sea, hay una variedad, ¿no? Y por eso nunca podrías describir a un hombre o una mujer. Incluso si tú ves una persona de pelo largo, a veces muchas personas dicen que es una mujer y cuando van y ven es un hombre. Entonces, hay tanta igualdad en estas diferencias que entonces él le decía, ¿cómo tú puedes decirme que es una mujer entonces? Y lo terminó por retractar al chico. Bueno, no se retractó, trató de seguir diciendo que él estaba diciendo que, bueno, la mayoría, ¿no? Pero de hecho todos le empezaron a hablar de que él no tenía esa absolutez, o sea, o esa teoría clara. Y incluso eso varía en las sociedades, en las culturas, ¿no? Cómo se ve una mujer, va a depender de la geografía, o sea, de cómo sea el lugar donde estés. Y es verdad, ¿no? Esas diferencias no hay en sí. Parece que esto solamente es de un grupo que obviamente, como dices tú, viene de una herencia cultural muy marcada, que ellos aseguran algo que no lo pueden comprobar. Incluso hoy decimos que solamente la mujer puede tener hijos, y él le dice, no, los hombres trans también pueden tener hijos. Entonces, ya hay una realidad que no se acepta, pero existe. Entonces, no podemos decir tampoco que solamente las mujeres ahora dan a luz o pueden dar, o tener un hijo en su útero. Eh, yo también escuché personas que decir, los hombres son más fuertes y esas son las diferencias, ¿no? Yo nunca podría, o sea, nunca he visto una mujer que pueda trabajar duro, fuerte, de albañil o esos temas.
Ujú. Y una chica de Colombia le dijo, no, acá en Colombia hay mujeres que trabajan en construcción. Hay varias mujeres, le dijo. Y el hombre dijo, sí, pero ellas no pueden hacer tanta fuerza, incluso en las pesas. Y entraron a las pesas. Y en las pesas peor, porque salieron experiencias de algunos diciendo que hay mujeres que levantan mucho peso y que en realidad a veces también estas mujeres son de alguna manera discriminadas por digamos, por el cuerpo, ¿no? Porque en realidad levantar mucho peso te marca un poco más los músculos, ¿no? Y también la forma del cuerpo. Entonces, muchas mujeres no terminan o no siguen haciendo algunos deportes por la discriminación, por la burla, ¿no? Por compararlos pues, con hombres porque ya no son femeninas. Entonces, hay cosas que, o hay factores, de hecho, que marcan justamente, y sabemos que también ellos no se preguntan por qué las cosas son así, como Darwin, ¿no? Porque de hecho, hoy en día, si hay mujeres que siguen un patrón es porque el feminismo liberal y el cultural, pues son los que normalmente se vende el capitalismo, lo vende. Entonces, obviamente, vas a encontrar mujeres que tengan esas ideas y que reafirmen las ideas de los mismos hombres misógenos, bueno, esas conductas de estas mujeres, ¿no? Entonces, hace todo esto que se cree como un sistema, ¿no? Que, bueno, ya sabemos. Sí, sí, justamente por la misma perpetuidad, ¿no? De de ese concepto femenino y masculino. Y ahí puedes encapsular muchas ideas. Y lo peligroso, como dijo Edurne, es cuando ya tocas la parte, por eso lo menciona el libro, lo menciona y dice, son las tres cosas que se encuentran hoy día, y ya es que cuando intentas meter la parte de la inteligencia, cuando empieza a haber diferencias o se empieza a hablar de diferenciación entre cerebros. Las mujeres son así y da por hecho que son así, piensan así, pero no se toma en cuenta todo eso de esas creencias, ¿no? Entonces, así, decir que esto es genéticamente, esto es biológicamente, que esto es porque nacen de esa forma, es muy, muy peligroso, lo hemos visto de esta forma, o esa diferenciación física que lo atribuyen también al campo de la biología, ¿no? Y el asunto también de que la promiscuidad y el asunto de que los hombres realmente sí son más altos activamente, sexualmente, más que las mujeres. Entonces, tantas otras cosas que pasan, ¿no? O que las atribuyen a ciencia, así decirlo de forma concluyente, ¿no? Que lo atribuyen que esto es ciencia o que esto es así y es así. Entonces, los científicos han tenido que luchar con esto. Y yo quiero introducir el nuevo tema cuando tenga la próxima oportunidad para estudiar, pero o quiero que tal vez tengamos esa idea, ¿no? O podamos investigar también por nosotros en algunos artículos. Yo estuve leyendo algunos, pero sí están desarrollados, pero tal vez algunos piensan de una forma. Y vi bastante, vi esta controversia en la actualidad, o esta misma controversia que cuenta la autora allí, ¿no? En muchos escritores, biólogos, que opinaban sobre este asunto. Entonces, justamente esa controversia se da, ¿no? Entre el acercarse a lo que es la igualdad y estas otras ideas bastante arraigadas sexistas, ¿no? Entonces, el otro asunto que yo quiero que tal vez podamos nosotros investigar, ¿no? Es el asunto ya de las, y aquí voy a terminar solo dejando la introducción, es el asunto de las, yo olvidé la palabra, XY, ¿cómo es que se llama? Cromosoma. Cromosomas. Ay, gracias por la palabra. Eso, el asunto de las cromosomas. ¿Ya? Y este asunto de por qué las mujeres, no es algo nuevo, pero sí hay nuevas respuestas. El tema no es nuevo, se dio en la época del siglo pasado, pero hay nuevas respuestas. El asunto es de que por qué las mujeres viven más que los hombres y a qué se debe eso, por qué las mujeres, aunque enferman más,
viven más. Los hombres se enferman menos tal vez, o las enfermedades son diferentes, pero mueren antes. Y esto sí tiene que ver con lo femenino y lo masculino, o, o es un asunto biológico, pero si es un asunto biológico, ¿por qué lo es? Entonces hay este asunto controversial también, ¿no? Y esas opiniones, investigaciones por una parte, investigaciones por otra parte, y tiene que ver con ese asunto de los cromosomas. César, ¿tienes la manito levantada? Sí, que bueno, según yo tengo entendido, los hombres viven menos no tanto por el hecho de que de genético, sino más bien por el tema de los hábitos y también por el tema de que descuidan la salud porque realmente como que no se les inculca la importancia. Por ejemplo, a las mujeres ya a cierta edad, ginecólogo, ¿no? Un hábito, lo crean. En el caso del hombre, urólogo no hace falta o no lo toman en cuenta hasta que ya tienen cáncer de próstata a los 40, no se dan cuenta y se mueren en un año, sí. Entonces es como, o sea, tenía que ver con eso, con el tema de que la publicidad masculina enseña a los hombres de que, hey, cerveza, cigarro, ya desarrollan cáncer, desarrollan bueno, molestias, ¿no? Dolores en el riñón o problemas en el páncreas o en el hígado por la cerveza y así, y es un tema que tiene que ver más con eso. Aunque en el caso de las mujeres también hay mucho cáncer que tiene que ver con el tema del maquillaje, y es que, por ejemplo, como a muchas mujeres pues se les enseña de que tienen que maquillarse y tal, el tema de que la sudoración, ¿no? De uno, del ser humano, no puede salir esa excreción a través de las glándulas sudoríparas, entonces resulta que eso viene a afectar también la salud de las mujeres y desarrolla cierto tipo de cáncer ginecológicos en la cervix y también de mama. Gracias por el comentario, César. Justamente, em, eso que has mencionado también lo describen muchas personas que hacen estos artículos, justamente lo que hablaste, también son opiniones, pero esto queda así, por eso les digo, no, para que leamos un poco más y veamos qué podemos obtener de información, tal vez yo pueda traer también este tema. Es que el asunto, esto es biología o esto es un comportamiento o es conducta, ¿de dónde lo podemos obtener? Y si es biología, tiene que haber respuesta lógica, ¿no? Y si es conducta, tiene que ser una conducta, la conducta generalmente está asociada con el sexismo, ¿no? Y con es que ellos son así, ellas son así, es por esto, entonces factores externos. Pero también es para que lo consideremos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las nuevas respuestas que dan? Y hay artículos que hablan de eso. Pero igual, es solamente para que le echemos un vistazo y después tal vez lo podamos discutir. Bien, si no hay algún otro comentario, para finalizar, vamos a terminar con una oración. ¿No? Bien, entonces vamos a concluir. Si me acompañan, por favor, ahora